ver ahora los casos de oclusivas y puntualmente vamos a ver algunos fenómenos, porque habíamos dicho que en general podemos resumir que las oclusivas sordas y sonoras del indoeuropeo se mantienen en latín. Entonces, ya les digo, voy a dar algunos ejemplos de fenómenos particulares. El primero de ellos está en relación con las sordas que sonorizan a final de palabra, y el ejemplo es esta T originaria de una desinencia de tercera persona, desinencia secundaria, que va a sonorizar en D. Lo vamos a ver, por ejemplo, ahora a continuación en esta famosa inscripción denominada de duenos. Ahora les voy a mostrar el ejemplo en la inscripción, pero bueno, ahí justamente en esa inscripción aparece una D final que es producto entonces de una T originaria, y después vamos a ver que en realidad esa T termina siendo restituida en la evolución de la lengua, ¿sí? Pero para que observen entonces cómo se da el fenómeno originario de una T que sonoriza a D en el final de palabra. Luego, un fenómeno relacionado con las sonoras, y es el de la D que se transforma en L. Tenemos algunos ejemplos como dacruma, que da lágrima, o dingua, que da lingua. Y después, también asociado con la D, el fenómeno de la D final después de vocal breve que se mantiene. En ad, apud, sed, son en general como los ejemplos en los que esto aparece. Y algunos lingüistas, en virtud justamente del tipo de palabra en las que se da este fenómeno, se preguntan si en realidad estas palabras en realidad no son proclíticas, y que entonces habría que preguntarse hasta qué punto esta D es efectivamente una D final, o en realidad es una D que se siente como en un continuum con la palabra que sigue, ¿sí? Entonces, independientemente, bueno, de esta pregunta que se hacen los lingüistas, digamos, lo que se suele explicar es esta D final después de vocal breve que se mantiene, a diferencia de una D final después de vocal larga que va a caer. Y esto lo vamos a reconocer en algunas formas como ablativos singulares, o en algunas personas gramaticales como en el imperativo futuro. Vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Ahí tienen, por ejemplo, el ablativo singular praeda, de un original que termina en D, praedad, ¿sí? O mérito, que es un ablativo singular de una forma arcaica que es meritod con D final. O dato, que es el imperativo futuro de dodas dare, que terminaba originariamente en datod. Entonces, ¿qué observamos acá? Esa D final después de vocal larga que ha caído. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de eso. A ver, de lo que acabamos de ver. En primer lugar, esto es una inscripción del siglo II a.C., en donde aparece esta palabra que les marco en rojo, sententiad, que sería un ejemplo de estas de finales que aparecen en este tipo de escritura arcaica. Entonces ahí observan, ¿no? Sententiad, que sería entonces un ablativo, originariamente con D, que después, bueno, en una evolución de la lengua nos quedamos con sententia, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de una D final después de vocal larga que eventualmente cae, ¿sí? Esto es como es una inscripción arcaica, bueno, acá la vemos escrita. Y acá les muestro una inscripción denominada duenos, que es esta inscripción del siglo VII, VI, incluso algunos postulan quinta antes de Cristo. Bueno, hay algunas dudas, pero en definitiva sí es una de las inscripciones más antiguas del latín. Y en esta inscripción, que se denomina así duenos, porque duenos es la forma arcaica de bonus, y aparece justamente en esta inscripción la palabra duenos. ¿Qué me interesa mostrarles acá? Bueno, primero les marcaba ahí en rojo este feked, que se los muestro ahí en la inscripción en rojo. Primero, bueno, tienen la inscripción transcripta en mayúsculas, después en minúsculas con separación de palabras, y finalmente como en una versión actualizada en latín. Las primeras son, bueno, en latín arcaico, y precisamente en latín arcaico ven que la forma es feked, que es esta D, que es esta sonora, que después decíamos, ¿no? En realidad la forma que nosotros conocemos es fekit, ¿sí? Entonces observen ahí esa sonora que decíamos que en rigor era en origen una sorda que se ha sonorizado, y decíamos que después se vuelve a restituir, que aparece la restitución con la T, ¿sí? Entonces este es el ejemplo, y les muestro ahí en la inscripción dónde está. Después les muestro un poco más para que lo observen para que vean la forma también arcaica paleográfica. Ahí feked aparece.
Y después en la misma inscripción esta les muestro también, les marqué en color celeste, este med que da cuenta de estas formas también de una D que luego de una vocal larga cae. Entonces a ver si les muestro acá el ejemplo, ahí med, ¿sí? Ahí tienen ese med, que es el ablativo, o sea, después nos va a aparecer en la lengua, en la evolución de la lengua, de esta forma es me directamente, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo entonces de este uso arcaico, entonces, que se observan acá estas particularidades. Vamos a hablar ahora de las fricativas sibilantes, que en general son sonidos débiles, habíamos comentado ya en indoeuropeo, y van a tender a justamente debilitarse, y esto también es algo que hemos visto en griego, ¿sí? La desaparición en general de estas sibilantes, pero sí vamos a ver que en algunos contextos en latín se van a mantener, y ahora vamos a ver en los contextos en los que va a desaparecer. Entonces, la sibilante se mantiene en inicial, antevocal y anteoclusiva sorda inicial. Entonces, por ejemplo, sequor, ahí, ven, antevocal, o spondeo, anteoclusiva sorda, se mantiene, ¿sí? Se va a mantener también esa sibilante en interior de palabra anteoclusiva sorda, praesto o augesco. Observan ahí dos contextos en los que se da esta sibilante interior anteoclusiva sorda que se mantiene, y este último caso de una sibilante interior transoclusiva sorda como dixi. En realidad ahí lo que tenemos es la asimilación, ¿no? Pero bueno, en la X esa advertimos ahí la presencia de esa sibilante. Vamos a ver ahora los contextos en los que desaparece. El primer ejemplo es el de la sibilante más una sonante que no sea la R, que va a caer. Entonces ahí tiene el ejemplo de nurus, que viene de una forma que, si observan ahí, comienza con SN, ¿sí? Nuso, y esto da como resultado entonces la desaparición de esta sibilante en estos contextos de sibilante más sonante que no sea R. Para el caso de sibilante más R, esta va a transformarse en una F, ¿sí? O sea, ahí se va a reforzar su sonido con una fricativa y va a evolucionar a F. Entonces el ejemplo ahí es de frigus, que viene entonces de una etimología en donde aparece una S en contacto con una R, ¿sí? Eso entonces nos da como resultado esta F. Luego, la líquida más una sibilante, o sea, cuando la sibilante está después de líquida, se va a sonorizar, ahí les pongo el sonido, digamos entre corchetes, esa d, y después se va a producir una asimilación en virtud de la cual vamos a tener a esa líquida duplicada, geminada. Entonces ahí tienen el ejemplo de huelse, que da como un producto final huelde, ¿sí? Entonces, la líquida en contacto con ese sonido sibilante, primero se produce una sonorización y después una asimilación total, y eso es el ejemplo por el cual nos queda la geminada, ¿sí? Huele. Y respecto de la S en posición final, vamos a ver que como resultado obtenemos una aspiración que es débil y que finalmente va a terminar cayendo, ¿sí? Y les traigo acá algunos ejemplos, o le menciono ahí la cuestión de la métrica, o el ejemplo de algunas inscripciones. Respecto de la métrica, digamos, lo anoté ahí para que piensen ustedes que muchas veces nos va a pasar en algunos contextos que justamente estas sibilantes en final de palabra no van a hacer posición con la consonante con la que sigue la palabra siguiente, o sea, con la que inicia la palabra siguiente, ¿sí? Entonces, esto se los comento para que dimensionemos esta posición débil de la sibilante, ¿sí? Y después vamos a ver algunas inscripciones de época arcaica en donde directamente no se va a escribir la S, por ejemplo, así como dando cuenta de esta posición débil de la sibilante, ¿sí? Y después, por último, vamos a ver el fenómeno del llamado rotacismo, que es el fenómeno que ocurre con las sibilantes intervocálicas, que primero se sonorizan en protoitálico y después en latín y en umbro van a dar como resultado un sonido R. Entonces, por eso este es el fenómeno llamado rotacismo, y lo observamos en estos casos de floris, donde yo les marco ahí en negrita la R, comparado con el nominativo flos, o operis con el opus en nominativo, o erit, el futuro de est, o aureo, y ahí observamos la S en austus, ¿sí? Entonces es este fenómeno de una S que en contextos intervocálicos
se va a sonorizar y después se va a transformar en una R, y esto ocurre tanto en latín como en umbro, ¿sí? Y después aclaro, ya que hablábamos de fricativas, respecto de la fricativa aspirada, que bueno, vengo también insistiendo en este fenómeno de la aspiración leve que implica esta H, y que en la medida en la que justamente es imperceptible en medio de palabra y es débil en inicio de palabra, es un sonido que tiende a desaparecer. Y acá les pongo un ejemplo que se suele citar en algunas historias de la lengua latina para dar cuenta de entonces de esta forma en la que este sonido de la aspiración es tan débil en latín que hasta, por ejemplo, llega al punto de no impedir el rotacismo en un caso como dis aveo, ahí en diríveo, ¿sí? O sea, no impide el rotacismo, ¿sí? Entonces es una muestra de hasta qué punto entonces este sonido de la aspiración es débil, ¿sí? Y esto es algo que ya había adelantado, que es que aparece, sí, esta restitución de un sonido aspirado por parte de las clases altas, cultas, como un símbolo de refinamiento, de estatus. Y hay un poema de Catulo, el poema 84, donde justamente el poeta se burla de esta pronunciación afectada, que a nosotros nos sirve como testimonio para dar cuenta de que, digamos, en el habla popular esa aspiración no se da de ese modo, ¿no? Vamos a ver ahora el ejemplo de las laringales, que habíamos dicho que del mismo modo que ocurría en griego van a pasar a ser vocales, ¿sí? Es el fenómeno de la vocalización de las laringales que depende de los contextos va a dar distintos resultados, ¿sí? En primer lugar vamos a ver las laringales después de vocal que van a dar como resultado una vocal larga. Entonces, a ver, les voy a dar ahora los diferentes contextos para que observen los distintos resultados. Aclaro de todas formas que yo el fenómeno se los estoy resumiendo. En rigor, lo primero que sucede es que la laringal va a formar un diptongo con la vocal con la que está en contacto y después finalmente va a dar una vocal larga. Pero bueno, resumiendo, a ver. Para estos casos de una semivocal, que serían, fíjense, la I y la U, ¿no? Es casos de semivocales. Tenemos entonces el sonido I y luego viene la laringal, esto va a dar I larga, como en huibus. O la U semivocal, semiconsonante, después sigue la laringal, esto va a dar una U larga. Por ejemplo, en latín fumus, que fíjense que les pongo el ejemplo del griego fimos. Y después, en un contexto en el que le precede un sonido O, va a dar una O larga, como por ejemplo en sacerdos. Y finalmente, en contextos en los que precede tenemos seguida con la laringal número 1, cuando le sigue la laringal número 2 y cuando le sigue la laringal número 3. Bueno, esto va a dar como resultados los distintos colores que tienen las laringales, que ustedes los recuerdan porque los vimos en griego, ¿no? Entonces, la que le llamamos 1 va a dar un sonido de E larga. La que es número 2 va a dar una A. Y el número 3, la laringal que le ponemos abajo el número 3, va a dar una O larga, ¿sí? Eran estos distintos colores de las laringales, que lo vimos también del mismo modo para el griego, ¿no? Entonces, para el sonido de y al que después le sigue la laringal de color E, va a dar E, como en feki o en tisemi, fíjense ahí en griego. Para la laringal que tiene color A, que venga después de una E, esto va a dar como resultado A larga, por ejemplo en pasco, o la laringal que tiene color O, que está después de un sonido E, esto va a dar como resultado una O larga como en dos, y fíjense que en griego nos pasaba algo similar con didomi. Y después vemos los ejemplos de laringales antevocales que van a dar vocal breve, o sea, el fenómeno en realidad es que desaparece la laringal y lo que hace es, bueno, comunicar el timbre a lo que queda, la vocal que queda. Entonces, tenemos la laringal seguida de un I, y eso va a dar I breve, como en imitor. La laringal seguida de U va a dar U breve, como en ustus. Y después la laringal seguida de O va a dar O breve, como en ovis. La laringal de color E, fíjense, va a dar est, seguida de E. La laringal con color A, seguida de E, va a dar E.
y la laringal de color O seguida de E va a dar O breve. Estamos justamente explicando los colores de las vocales breves como en oculus, ¿sí? Entonces ven que, bueno, en estos casos, en los tres últimos que vimos acá, antevocal y después de vocal, fíjense que el fenómeno es siempre el de que se respeta el color de la laringal, y eso es lo que pasa al latín. En el primer caso eran largos y en el segundo breves. Y vamos a ver ahora qué pasa con las laringales entre consonantes, y acá vamos a ver una diferencia respecto al griego, porque acá vamos a observar que va a vocalizar siempre en A, ¿sí? Entonces, entre consonantes, fíjense que ahí les pongo, bueno, la C mayúscula es consonante y después las distintas laringales, ¿sí? Entonces, entre consonantes, la laringal con el número 1 abajo da A, ¿sí? Como en factus. La número 2 da A y la número 3 da A también, ¿sí? Y comparen factus, status y datus, ¿sí? Son distintos contextos porque son tres laringales, en indoeuropeo son tres laringales con colores distintos, pero en latín dan todas A, y observan ahí que eso tenemos. En griego es cetos, statos y dotos. Entonces en griego sí se respeta el color de la laringal, E, A y O, no en latín. Y ahora vamos a los ejemplos con resonantes, en donde también vamos a ver que va a vocalizar en A, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con las nasales, ¿sí? Tenemos la nasal, tanto la M como la N, en contacto con la laringal, eso va a dar ma o na. Les puse un ejemplo solo con na, por ejemplo en natus. Luego observamos con una líquida vibrante, ¿sí? O sea, la R con la laringal, ra, ¿sí? Ahí granum, por ejemplo. O con la líquida, ¿sí? Ahí tenemos la L con la laringal, eso da la, ¿sí? Ahí en lana, por ejemplo. Entonces, ven cómo en estos contextos siempre vamos a tener como resultado una vocal A.